Es para todos en casa en este 24 de diciembre. Fechas, bueno, como siempre, como todos los años, muy especiales, pero seguramente con el contexto que está viviendo el mundo, esta noche de hoy sea una noche en la que nos merecemos más paz que nunca. Vamos con los temas que nos convocan. Saben que estuvieron reunidas las trabajadoras sexuales, entre ellas, bueno, Karina Núñez, una de sus representantes más conocidas, con el ministro de Trabajo, planteando, por un lado, subsidio, como tantos otros trabajadores, por pandemia, pero por otro lado, ser incorporadas o contempladas, mejor dicho, a lo que tiene que ser, a lo que son los llamados para trabajos en la administración pública y para la capacitación profesional de INEFOP, por ejemplo. Significa muchas cosas esto, y es interesante. Vamos a ver qué decía el ministro. La organización pidió acceder a un subsidio de emergencia por la pandemia, que las trabajadoras sean contempladas en los llamados laborales de la administración pública e incluidas en programas de capacitación de INEFOP. La Organización de Trabajadoras Sexuales llevó sus planteos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Hay una serie de elementos que tenemos que analizar, algunos de tipo legislativo, que están relacionados con el régimen de trabajo de las trabajadoras sexuales. Otro tiene que ver con las oportunidades de reciclaje y de salida laboral. Y otros seguramente tienen que ver con la situación específica de la emergencia sanitaria y el impacto que tiene en un tipo de ocupación que es particularmente vulnerable. Una nota que la organización le entregó a las autoridades del ministerio dice que el COVID multiplicó por 1000 las vulnerabilidades. Bien, y nos está acompañando la propia Karina Núñez, que, como les comentaba al principio, ha venido muchas veces, es una cara muy visible, es una de las principales dirigentes o representantes de esta Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales, y una gran luchadora además por los derechos de las mujeres en general. Gracias, Karina, por estar hoy aquí con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por no aburrirse de oírme. No, y porque además, no sé, pero me parece que hay algo nuevo en todo esto. Yo no sé si fue la pandemia, que muchas veces las crisis significan oportunidades, o qué, pero esto de estar planteando en el Ministerio de Trabajo, ser incluidas en programas de capacitación, esto de, bueno, a ver, ¿por qué no a los llamados, a los concursos para lo que es administración pública? Otrora, o hasta hace muy poco, por aquello de defender la libertad de cada mujer, de hacer lo que quiera con su vida. Nadie se metía con el tema del trabajo sexual y pareciera que hasta era lo que todo el mundo, lo que las mujeres que trabajaban en eso querían. Bueno, es que no todas. Y a veces, si decíamos eso, pareciera que estábamos atentando o estigmatizando. Caramba, Karina, hay una nueva forma de verlo ahora, ¿verdad? O de esperanza de futuro. ¿Es así o son interpretaciones? Sí, en realidad yo apelo a que no sea solo vista, sino que también sean acciones. Sí. Porque si bien a las trabajadoras sexuales no ven desde el capítulo del Génesis de la Biblia hasta ahora, Sí. las acciones en las vidas para un cambio real de vida y de realidades de quienes están en ejercicio de trabajo sexual, de las formas más apremiantes, se diluyen solo en palabras. Entonces, me encanta que hablen de nosotros. En realidad siempre han hablado de nosotros, ¿no? Porque, De todas formas. de todas las formas y de las peores formas. Exacto. ¿Y vos te parece que han podido acabar con nosotras? Nos han eliminado a pesar de toda esa estirpe de barbaridades que dicen sobre nosotras. Nos han podido erradicar de las sociedades, de las culturas. No, de hecho han podido. legalizado el trabajo, regularizado el trabajo. Han podido. Pero lo que están planteando hoy con estos reclamos al ministerio no es ahora me quedo acá, me quiero quedar acá, quiero otra cosa. Quiero que mi hija haga otra cosa. Vos con muchísimo orgullo contás que tu hija es la primera de 4 generaciones que llega a la universidad, ¿no? Sí, y ahora tengo que decir que el año próximo la hija de una compañera nuestra que vive en Rivera también ¿También? va a Mira. ingresar a la universidad.
gracias al apoyo que tuvo de las compañeras de la Red de Mujeres Contracorriente, que lidera Alejandra Caíno, sí, con los cómo no. primeros aportes que se hicieron con al ingreso de la pandemia. Pudo rever qué era lo que iba a hacer con la vida. Y bueno, el año próximo tenemos una nueva universitaria. Y esas son las cosas que se celebran. Exacto. Y quiero también decirles que el que nos recibiera un ministro de Trabajo en persona, las trabajadoras sexuales, no con intermediarios, no con otras mujeres hablando por las trabajadoras, es la primera vez que pasa. ¿En Se serio? lo consulté a las compañeras europeas, que estuvo con nosotros Tobías, que es representante del movimiento de trabajadoras sexuales en Europa, y él nos decía que la primera vez que un ministro de Trabajo se había reunido con las trabajadoras fue en la década del 80, con las primeras que gestionaron una cooperativa en Suecia. Mira. Desde ahí hasta acá, ningún ministro de Trabajo se reunió nunca con trabajadoras sexuales. Mirá, que eso es interesante. Entonces, es ya como que les partiendo da desde ahí, cosa al tema y ahí vienen las trabajadoras sexuales, mandan a un asistente, una secretaria, a alguien. sí, bueno, es más, cuando nosotros fuimos, ¿no? Cuando nosotros fuimos, a nosotros se nos había dicho que la secretaria personal iba a recibirnos la nota. Sí. Que ya llegara la secretaria personal, digo, era como medio, ¿no? Ya estaba bueno. Estábamos ahí. Sí. Y cuando nos dicen, viene el ministro, no sabíamos de qué color disfrazarnos. Porque no podíamos, porque claro, digo, que se tomara la molestia de bajar, como cuando Beatriz Argimón nos recibió y dijo, bueno, sí, las voy a recibir. Para nosotros fue una gran... Pero una se gran advierte lo que tú estás transmitiendo. Una cosa es Beatriz Argimón, que sabemos cómo piensa, cómo siente, es mujer, y otra cosa que lo haga un hombre en el cargo de ministro, con el antecedente de que nunca antes, salvo en Suecia, habían sido recibidos. Me parece un gesto Y buenísimo. nunca un vicepresidente había recibido nunca tampoco a las trabajadoras sexuales, ¿no? Porque te digo, nosotros ya venimos, mandamos nota, arrancamos de arriba para abajo, Sí. ¿no? La primera que le mandamos fue al presidente de los uruguayos, Luis Lacalle Pou, ¿no? Y de ahí empezamos para abajo, ¿tá? Y bueno, Barto no nos contestó, espero que, bueno, está, no me va a tener en sus plegarias de Navidad, pero por lo menos que nos incorpore en sus políticas públicas para el 2021, ya con eso sería un gran regalo. Después fuimos con mujeres. El Mides, perdón, ¿nunca las cubre? No, ¿Nunca las cubrió? solamente cubre poblaciones de vulnerabilidad. Y nosotras ¿Y las somos trabajadoras? mujeres vulneradas, no somos población de vulnerabilidad. Ah, bueno, ¿Ah? para. Es un Población juego de palabras delicado. población de vulnerabilidad son todas aquellas personas que están poco menos que durmiendo en un rancho con piso de tierra. Ah, por eso no les aplica. Claro. Si nosotros tenemos un calefón, ya no somos población de vulnerabilidad. Pero si yo no tengo un calefón, si no me baño, me saco el olor a sobaco, no va a haber ningún cliente que contrate mi servicio. Yo no puedo ir gediendo a puerco a brindar servicios sexuales profesionales. Me tengo que bañar. Y en invierno, ¿qué hago? ¿Me baño y me muero congelada o me baño con agua caliente? ¿Se entiende? Sí, Entonces, claro. si por tener un calefón tenemos una compañera, que es Patricia Martínez, que le mando un saludo enorme, que en estos momentos, que estaba hasta hace un par de días con unas angustias enormes, tiene un hijo insulino dependiente. No le dieron una tarjeta del Mides porque está viviendo en una casa que no paga hace 1 año y medio. Pero un año no y califica medio como que es de población medir, vulnerable, claro. que es de medir, y no le dan una tarjeta para sacar 1.200 pesos. ¿Entendés? Sí, claro que no. Entonces digo, nosotros no somos poblaciones vulnerables, somos población vulnerada. Se entiende. Y esto que pasa ¿Quién las ahora, vulnera, perdón? No, pero ¿Vulnerada por quién? ¿Quién las vulnera? por el Estado, porque si el Estado no te protege, te vulnera. Bien. Si se dice Estado democrático y de derecho, si el derecho es para todos los uruguayos, a nosotras, ni en el último orejón del tarro. Y quiero decirle, nosotros estamos en la Constitución de este país, desde 1927. Desde 1927. Así que nadie puede decir que legislativamente no sabe que las trabajadoras sexuales somos trabajadoras. Sino, yo creo que en realidad en esa situación de que porque no calificás para tarjeta de Mides o así,
pero seguís estando en la pobreza, hay muchísimas personas, no necesariamente, no exclusivamente las trabajadoras sexuales, obviamente. Eso Sí, no, son- hay montones de poblaciones, Sí, claro. hay montones de poblaciones. A ver, abrimos al panel. Sí, ¿Qué yo- pensás o Yo reflexionás? tenía entendido que allá por marzo, corregime si me equivoco, creo que estuve leyendo por allí que se estudiaron unos 650 casos de trabajadoras sexuales y se le dio una ayuda a unas A 200. 267. Por eso, o sea que algo se dio, no es que nunca se les dio Pero nada. porque son vulnerables. No, está bien, Pero bueno. no porque son trabajadoras sexuales. Ahora, otra cosa, un par de preguntas quería hacerte. Ahora el Poder Ejecutivo ayer sacó una batería de medidas. Pero vos me entendiste que las Te entendí 267 perfecto. es porque son vulnerables. No, pero como vos... Pero no porque son trabajadoras Ojo, mirá que no es en sexuales. contra tuya ni en contra de Yo te gremio, entiendo, pero el ¿entendés? que escuche tiene que quedarle claro que Ahora. no es por vulneración, es por el tipo de trabajo que hacemos. Con referencia al trabajo ese que hacen. Veamos, sí, analicemos el sector. Exacto, Porque hay por eso, sectores quiero que analizar el realmente sector. con Vamos a la analizar el pandemia sector. se han visto muy afectados. 12.500 trabajadoras sexuales inscritas. Más de 13.000. Más de 13.000. Más de 13.000. ¿Por qué solo de esas 13.000 personas que están inscritas en el Ministerio del Interior, solo 89 o 90 están inscritas en el Banco de Previsión Social como monotributistas? Porque eso quizá podría ser una herramienta que les dé un poco más de fuerza ante el Poder Ejecutivo para decir, soy monotributista, he contribuido con el Estado, con aportes pequeños, pero he contribuido, hoy la situación es diferente y entonces necesitamos un subsidio para esta actividad que ha aportado, poco, mucho, pero ha aportado y en este momento ha decrecido. Tal vez no sea fácil llegar a poder ser monotributista. 80, No, por eso te pregunto. 90 son las que están al día con los aportes al BPS, ¿no? Somos 90. ¿Cuánto ¿no? hay que Somos trabajar, 90. Karina, para llegar a eso? Las que quedaron en el camino son más de 1.400. ¿Tá? Que no pudieron pagar 2.717 pesos por mes para aportar al BPS. No les dio el cuero. ¿Tá? ¿Cuánto hay que Entonces, trabajar para poder, depende de la edad. más que sobrevivir, vivir un poco? Depende de la edad. Depende de la edad. Es Claro. como todo en el mercado de trabajo. Mientras vos laburás joven, rendís. Cuando son más grandes, no. El único problema es que a nosotros el tiempo es mucho más acotado. Pues ya a los 40, a los 45 años, ya son materia descartable. Sí. Qué feo es escuchar eso. Pero es real, no te puedo decir otra cosa. Y te lo digo yo, que yo lo viví con dos anteriores. ¿No? Y te lo digo yo, que hace una semana atrás estuvimos con una compañera de 63 y otra de 72, ¿tá? Que no tenían ni dónde irse a vivir y que no hacían ni 500 pesos por semana. ¿Ah? Entonces digo, es real. Y mucha gente dirá, bueno, que se jodan porque lo eligieron. Bueno, ¿Ah? no, ahí vamos Mucha al tema gente de... dirá no, que se a jodan ver, porque lo eligieron. ¿tá? Karina. Pero ¿sabés qué? En el momento en que cualquiera de ellas sale a buscar laburo y a decir, bueno, mirá, ¿y de qué trabajaste? Y de trabajadora sexual. En el pueblo no te contratan, pero ni para barrerles la vereda. ¿Ah? Y después, si estás en el registro de trabajo sexual, ¿tá? Vos generás un prontuario prostitutivo, no podés acceder a ningún puesto del Estado porque estás con un prontuario prostitutivo como un delincuente. Para, eso no sabía. ¿Qué es eso? En el Registro Prontuario. Nacional de Trabajo Sexual, que lo lleva la Policía Sí. Técnica, Sí. ¿tá? Cuando vos ingresás, tenés un prontuario. ¿tá? Por eso las trabajadoras sexuales que tenemos, si a nosotros nos agarra la primera, viene la policía, te agarra sin la libreta vigente, te notifica, te escribe la libreta y te dice notificada. En la segunda, te llevan al juzgado, te notifican por el código de falta entre 1 mes y 6 meses de tarea comunitaria. Porque nosotros, la Constitución nos da la categoría jurídica punible. Si no hacemos lo que dice la ley, a las personas que solamente están ofertando servicios sexuales sin pasar a médico, sin el registro tener... ninguno. No la penan a nadie. Es como el que tiene una tienda y aporta el BPS y paga todos los impuestos y un día va y se atrasó, van y lo multan. Pero el que tiene una manta tirada enfrente a la vereda dice, bueno, retírese. Sí, claro. Esto es lo mismo. Como Esto todo. es lo mismo. Entonces, ¿quién va a querer meterse a ser médico, todo, si a la primera de cambio te sancionan?
Y otra cosa, ¿no? Si vos sos trabajadora sexual, solamente somos las únicas que no podemos tener sexo en nuestra casa, porque si viene alguien y te agarra y te dice, bueno, usted tiene libreta, bueno, usted no puede estar acá en su casa. Los lugares donde usted puede ejercer trabajo sexual son, según la ley, en casa de masaje, prostíbulo, whiskería o zonas habilitadas. Eso es lo que dice la ley, ¿está? Entonces, si yo quiero salir de esos lugares que pertenecen a todas las redes de trata que están instauradas en este país, porque no pertenece a ninguna trabajadora de a pie esos lugares, no pertenece a las trabajadoras. Para. Eso se lo tenemos que alquilar a los dueños. Pero tu casa, tu hogar, tú no No, podés. mi espacio de oferta. No, voy a llevar un cliente a mi casa. Te digo, la peluquera. Bueno, hay peluqueras que tienen, atienden en su casa, pero la mayoría alquilan lugares. Los que ofrecen servicios tercerizados, manicura, ¿no? Ofrecen servicios por fuera de sus hogares. Sí. El contador, la escribana, tienen espacio fuera de su casa. Sí. Bueno, nosotras no podemos. Tenemos que hacerlo en el lugar que la ley dice, que son solo 4 lugares, y ninguno de esos espacios físicos les pertenecen a las trabajadoras sexuales. Entonces, cuando generen la autonomía económica real de esos cuerpos, sin que esos cuerpos les genere plusvalía a un tercero y no a ella, porque acá en tu pueblo, te contratan 2 compañeras por 600 pesos y a ellas le dan 150 pesos. Y lo hacen por no salir a trabajar a la calle. Porque acá tu pueblo está salado, ¿eh? Acá te matan como que nada. Tenemos que hacer la primera pausa. Está muy bueno todo lo que nos estás contando, Karina. Por un lado, en la lógica de cómo mejorar la calidad del trabajo para quienes, porque quieren estar en ese trabajo, que no termine siendo por falta de opción, que sea una elección porque esté bien hecho, bien organizado. Y por otro lado, para quienes realmente quieren otra cosa. Que no sea perpetuidad. Y que no, exacto. Que no sea perpetuidad. Que la opción también esté en sus manos de dedicarse a otra cosa. Hacemos una pausa y ya venimos.